Bueno gente, 15º día en Cambridge. Me fui caminando hasta Long Stanton y en Long Stanton había un bus que me llevaba tarde hasta Cambridge. Tenía un viaje a Bath a las 8:45 y había un bus que recién llegaba a las 9, así que me pedí un Uber. Me costó mucho. Pero nada, nos fuimos a Bath, ahí están los paisajes, están buenísimas las colinas, están llenas de ovejas, no pude grabar ninguna. Y bueno, nada, cuando llegamos re tarde, no nos hicieron el tour y paramos para comer con unas amigas, ahí estoy comiendo un postre. Ahí vi un perro panzón. Nada, quería decir eso. Y nos fuimos para un museo. Habían pocas cosas abiertas en la ciudad, así que nada, fuimos a esos dos museos. Ahí está Enrique VIII, una pintura sobre la muerte de Cleopatra, que me re gustó, y un cuadro con un gatito pintado. También estaba esa obra que me pareció re interesante de ver porque era diferente a las del resto, no era realista. Y bueno, nada, en temas de cómo era la ciudad, me pareció bastante monótona, la verdad. El centro, que era donde estábamos, que era grande, era todo igual, el mismo color, las mismas casas, las mismas edificaciones. Ahí pueden ver en los edificios, es todo así, me pareció algo aburrido. Y bueno, nada, después fuimos a otro museo y había un clavicordio, pedí para abrirlo y me ofrecieron tocarlo. Y nada, la verdad que no quería, pero bueno. Estuvo muy bueno, estaba desafinado, pero estuvo muy bueno. Y nada, seguimos recorriendo el museo y llegamos a una parte que eran como unas exposiciones de piñatas, haciendo el juego del limbo. Y nada, los paisajes, eso sí, eran re lindos. No sé si se pueden apreciar muy bien porque está un poco trancado el video, pero eso es a lo lejos, tipo, se ve toda la ciudad en la colina y todo, estaba muy bueno. Y nada, agarramos viaje, eran como 4 horas de viaje en ómnibus y no lo habían previsto, creo, supongo. Así que nada, llegamos re tarde a nuestras casas. Pero bueno, sanos y salvos al fin. Y nada, eso fue mi día, hasta luego. Bueno gente, 16º día en Cambridge, literalmente no pasó nada. Tomé un bus y llegó re tarde por el tráfico y esa es mi cara de culo porque perdí la primera clase, porque llegué tarde por eso. Y después no tengo nada más grabado, o sea, ahí me estoy volviendo a la noche. Y ya está, se ve que a la noche me acordé de grabar recién. Y nada, no pasó nada, literal, me volví a casa y está. Bueno gente, 17º, no, ¿qué? 17º, sí, 17º día en Cambridge. Nada, tremenda neblina, me tuve que levantar re temprano, hacía tremendo frío. Nada, hay partes del viaje con la neblina. Lo que fue como más lindo del viaje fue cuando asomó el sol ahí recién. Y bueno, está justo, lo grabé y lo taparon unos edificios. Pero nada, llegué, me tomé otro ómnibus, comí en el comedor. Y como era San Valentín, me di un gusto y me pedí ese postre. Ese fue mi San Valentín del día de hoy. Nada, la clase estuvo buena, tuvimos que dibujar un póster de una película. Y nos enteramos que a una amiga le rompieron el corazón, así que en San Valentín, así que salimos al rescate con ella, a tomar un helado y a pasear para que se distraiga. Y a la noche hubo una actividad de San Valentín que, nada, mirábamos películas e hicimos cupcakes, estuvo bueno. Esa era la decoración del cuarto, estaba todo re lindo en la sala de oficinas. Nada, había cantidad de cosas para armarnos nuestros cupcakes. Y nada, la presentación bastante pobre, la verdad, pero bueno. Y vimos la película Día de San Valentín en la que aparece Taylor Swift. Y nada, ese fue el único motivo por qué vi la peli. No, mentira. Ni bien terminó eso me volví. Y ahí estoy volviendo en bici a mi casa y terminó el día. Nada, eso. Feliz San Valentín. Bueno gente, 18º día en Cambridge. Me compré unas cosas de arroz el otro día y tenía dulce de leche y hace mil no probaba esa combinación. Y nada, tuve un desayuno muy rico. Fui a la estación y llegué a la ciudad y me fui a una tienda vintage de ropa y me estoy probando algunas de las cosas. Nada, después se me hacía la hora para ir a clase, tomé el bus para irme. Y mientras estaba en una clase me llamaron así, tipo me dieron una nota que vaya a alojamiento. Después de la clase me cagué todo porque pensé que me iban a retar o algo, pero no. Me van a cambiar de casa, gente, a una casa que está más cerca. Así que chau a los buses. Bueno, a los múltiples buses. Nada, terminamos la clase como a las 5:30 y a las 7 nos fuimos
a un café que tiene cantidad de juegos de mesa y en esos estantes están... Y ahí está una amiga. Y jugamos juegos de mesa mientras merendábamos barra cenábamos. Yo me pedí esos sándwiches. Estaban muy buenos. Y nada, después me fui a la estación y apareció un señor que estaba enlongando al lado mío. Y nada, me tomé el bus y me fui para casa. La verdad que estuvo muy buena la tarde. Jugamos tipo juegos re randoms. Y los sándwiches estaban muy buenos, la verdad. Acompañaron bien, nada. Bueno gente, 19º día en Cambridge. Me levanté, fui a la estación, me dirigí a las clases. Y nada, de las clases no tengo nada grabado, pero grabé la comida del almuerzo. Y nos decidimos a ir a un museo con las amigas. Ese no es un museo, paramos por una tienda. Ahí estamos. La misma tienda de las camperas del club pasado. Y el museo estaba muy bueno. Se llamaba Kettle's Yard. Y habían pinturas muy buenas. Estaba ese boceto de Picasso en la obra, en el museo. Y estaba esa obra buenísima. Es de la Edad Media, me parece, una cosa así. Que tiene cantidad de detalle, no lo llegué a grabar de cerca, pero está muy buena. También tenía salas como interactivas en donde te ponías los auriculares y veías documentales y eso. Y nada, también hay como una parte que es una casa museo, que me parece que es el del fundador de la galería de arte, una cosa así. Habían 2 pianos a cola. Lástima que no se podían tocar porque eran parte de la casa, pero bueno. Y nada, habían partes de la casa que eran re lindas. Era como una casa bien como de playa, parecía. Pero bueno, en la ciudad. Nada, después con mis amigas nos fuimos a Café Enero. Y tomamos un café, lógicamente. Me dirigí del centro a la estación de trenes. Y después en la estación de trenes me di cuenta que no habían buses hasta Long Stanton después. Entonces, nada, ahí estoy yo dándome cuenta. Y me tomé un bus hasta Long Stanton finalmente, una vez que volví al centro. Y nada, cuando llegué me puse a sacar tickets para un viaje que voy a hacer el finde. Y nada, es eso, chau. Bueno gente, 20º día en Cambridge. Me levanté y empecé a armar la valija porque nada, el otro día tengo un viaje y ya te voy a dejar armado todo. Y mis amigos me llevan la valija a la nueva casa. Subí al bus, me perdí y ahí estoy yo caminando. Y ahí estoy yo volviendo porque no grabé nada de las clases. Tuvimos una prueba y eso. Y nada, un señor se subió al bus con unos perros, fue muy adorable. Bueno gente, 21º día en Cambridge. Me levanté de 6:15, me terminé el dulce de leche. Qué lástima, pero bueno, igual, qué rico, se disfrutó. Y me dirigí hasta la estación de Long Stanton, precisamente a la estación de trenes después en Cambridge. Y me fui para Brighton. Nada, arreglé con una tía para juntarme para ahí. Y nada, tuve que hacer como 3 paradas o una cosa así. De Cambridge a Farringdon, de Farringdon a Liverpool Street y de Liverpool Street a Brighton. Ahí está el cartel. Y cuando llegué había un señor en un piano, tipo tocando un piano ahí en la estación. Qué lindo que fue. Nada, llegué ahí con mi tía, fuimos a cantidad de mercados de pulgas. Y ahí estábamos en el Brighton Pier. Ahí está mi tía. Después fuimos al Pavilion, que es como un palacio que mandó a construir el rey Eduardo, inspirado en la cultura india y el Taj Mahal, etcétera, etcétera. Estaba buenísimo porque te daban como un celular que te guiaba y escuchabas todo mientras ibas paseando por el museo. Estaba muy bueno. Habían salas re decoradas. Contaban que ese fue un palacio que después no se usó porque no era muy práctico, digamos. No iban mucho los reyes ni nada. Y después en la Primera Guerra Mundial se usó para gente herida de India. O sea, como era India una colonia del Imperio Británico, cuando mandaban a los soldados indios a Europa era más fácil ya llevarlos a Brighton. Y nada, después de una larga caminata llegamos a la casa y tenían un piano. Qué emoción que tuve. Y a la noche miramos películas y nada más, no salimos. Y nada, ese fue mi día, hasta luego.